El poderoso poder de la Ouija. Mucho cuidado. La Ouija es un tablero utilizado en sesiones de espiritismo para comunicarse con entidades sobrenaturales o espíritus. Consiste en una superficie plana que contiene letras del alfabeto, números del 0 al 9, y palabras como sí, no y adiós. Además, suele acompañarse de un pequeño dispositivo en forma de corazón o de puntero, llamado planchette, que se mueve sobre el tablero para deletrear mensajes. La creencia es que durante una sesión de Ouija, los participantes colocan sus manos en el puntero y hacen preguntas en voz alta al supuesto espíritu que se comunica a través del tablero. Se espera que el puntero se mueva por el tablero para deletrear respuestas a las preguntas realizadas. El origen de la Ouija se remonta al siglo XIX y su popularidad creció rápidamente en Estados Unidos durante el movimiento espiritualista de la época victoriana. Aunque algunas personas creen que la Ouija puede servir como un medio para comunicarse con el más allá, otros la consideran simplemente como un juego de mesa sin consecuencias sobrenaturales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Ouija ha sido objeto de controversia y debate. Algunas personas afirman haber tenido experiencias inquietantes o haber recibido mensajes perturbadores durante sesiones de Ouija, mientras que otras creen que el tablero puede abrir puertas a fuerzas malignas o negativas. Por esta razón, muchos expertos en lo paranormal advierten sobre los posibles peligros de utilizar la Ouija y recomiendan precaución y prudencia al participar en sesiones de espiritismo o en el uso de este tipo de herramientas. La Ouija se utiliza principalmente en sesiones de espiritismo como una herramienta para comunicarse con entidades sobrenaturales o espíritus. Se cree que las personas que participan en una sesión de Ouija pueden hacer preguntas en voz alta y esperar recibir respuestas a través del movimiento del puntero sobre el tablero. La Ouija puede servir como un medio para obtener información sobre el más allá, buscar orientación espiritual o incluso contactar a seres queridos fallecidos. Algunas personas también la utilizan como una forma de explorar el mundo de lo paranormal y satisfacer su curiosidad sobre lo desconocido. Sin embargo, es importante destacar que la Ouija es objeto de controversia y debate. La Ouija puede considerarse como una herramienta para explorar el mundo de lo paranormal y buscar respuestas a preguntas sobre el más allá, pero su efectividad y seguridad son temas sujetos a opiniones y creencias personales. Aquellas personas que sostienen que la Ouija permite el contacto con entidades de otro plano suelen argumentar que han tenido experiencias personales que respaldan esta creencia. Afirman haber recibido mensajes coherentes y precisos durante sesiones de Ouija que no podrían haber sido conocidos por ninguno de los participantes. Sin embargo, también sugieren que las respuestas obtenidas durante las sesiones de Ouija pueden ser el resultado de la influencia de las expectativas y creencias de los participantes. En última instancia, la cuestión de si la Ouija permite el contacto con entidades de otro plano o si es simplemente un juego de mesa sin consecuencias sobrenaturales es una cuestión de creencia personal. Existen numerosos relatos y testimonios de personas, especialmente jóvenes, que afirman haber tenido experiencias perturbadoras o negativas después de utilizar la Ouija. Estas experiencias pueden variar desde encuentros con entidades malignas o aterradoras hasta fenómenos paranormales inexplicables en sus hogares o en sus vidas. Algunos de estos casos incluyen: 1. Manifestaciones físicas. Personas que afirman haber experimentado fenómenos físicos inexplicables, como objetos que se mueven solos, golpes en las paredes o puertas que se abren y cierran sin explicación aparente. 2. Presencias inquietantes, sensaciones de sentirse observado o perseguido por presencias invisibles o entidades malignas después de una sesión de Ouija. 3. Cambios en el comportamiento. Jóvenes que experimentan cambios repentinos en su comportamiento o personalidad después de usar la Ouija, como depresión, ansiedad o comportamiento agresivo. 4. Obsesiones y posesiones. Casos en los que las personas afirman haber sido obsesionadas o incluso poseídas por entidades malignas después de usar la Ouija.
Estos testimonios han contribuido a la percepción de que la Ouija puede ser peligrosa y que puede abrir puertas a fuerzas sobrenaturales negativas o malevolentes. Es importante tener en cuenta que estos testimonios son anecdóticos y no pueden ser verificados científicamente. Sin embargo, han contribuido a la creencia generalizada de que la Ouija puede ser una herramienta potencialmente peligrosa que debe ser tratada con seriedad y respeto. En la historia, hay numerosos relatos y casos documentados de personas que afirmaron ser poseídas por entidades malignas o demoníacas. Estos casos han sido objeto de estudio por parte de expertos en lo paranormal, psicólogos y teólogos, y algunos de ellos han sido objeto de atención mediática y controversia. Aquí hay algunos ejemplos destacados. 1. Caso de Anna Ackland. Anna Ackland fue una mujer estadounidense que, según informes, fue poseída por demonios en la década de 1920. Se dice que fue víctima de un maleficio lanzado por su padre y su tía, quienes practicaban brujería. Eklund fue sometida a varios exorcismos a lo largo de varios años antes de ser liberada de la posesión. 2. Caso de Anneliese Michel. Anneliese Michel fue una joven alemana que falleció en 1976 después de someterse a una serie de exorcismos. Se cree que Michel estaba poseída por múltiples demonios, y su caso inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. Su trágica historia ha generado debates sobre el tratamiento de la enfermedad mental y la práctica del exorcismo en la sociedad moderna. 3. Caso de Roland Doe. Este caso, que inspiró la película El exorcista, ocurrió en la década de 1940 en Estados Unidos. Roland Doe, un seudónimo, era un niño que supuestamente fue poseído por un demonio después de jugar con una tabla Ouija. El caso fue investigado por varios clérigos y médicos y se llevaron a cabo varios exorcismos para liberar al niño de la posesión. Estos son solo algunos ejemplos de casos históricos de presuntas posesiones demoníacas que han generado interés y controversia a lo largo de los años. Cada caso es único y presenta sus propias circunstancias y detalles, pero todos han contribuido a la fascinación y el debate en torno al fenómeno de la posesión demoníaca. Es importante tener en cuenta que la interpretación y la comprensión de estos casos pueden variar dependiendo de la perspectiva y las creencias individuales. En algunos casos de presunta posesión demoníaca, se ha sugerido que el uso de la Ouija pudo haber sido un factor que contribuyó a la apertura de puertas a fuerzas sobrenaturales o negativas. Sin embargo, es importante señalar que no todos los casos de posesión demoníaca están directamente relacionados con la Ouija y que muchas otras circunstancias pueden estar involucradas. En el caso de Roland Doe, mencionado anteriormente, se ha sugerido que el uso de la Ouija por parte del niño pudo haber sido un factor desencadenante en su presunta posesión. Se cree que el niño jugó con la tabla Ouija poco antes de que comenzaran a manifestarse los síntomas de la posesión. Sin embargo, en otros casos de presunta posesión demoníaca, no hay evidencia de que el uso de la Ouija esté relacionado. Las causas subyacentes de la posesión demoníaca son objeto de debate y especulación, y pueden variar según el contexto cultural, religioso y psicológico.